el dicho del profeta Natán de que David había dado ocasión a que los enemigos de Jehová blasfemaran, lo cual lo podemos encontrar con más detalles en el capítulo 12, verso 14. Pero, ¿qué pasó realmente en la caída de David? ¿Qué pasó con David? Muchas veces podemos estar descansando de las obras del día, o probablemente no tenemos nada que hacer. La palabra de Dios dice que él estaba paseándose, estaba caminando en el techado. Entonces, tenemos que tener cuidado, especialmente cuando estamos solos. Porque cuando él estaba paseándose, ve desde allá arriba a Betsabé, la mujer, y la deseó en su corazón, y esta mujer era casada, estaba casada con Urías. Y entonces sabemos la historia de que él incluso mandó a matar al esposo, cometió asesinato y posteriormente adquirió a Betsabé como esposa. Y todo lo hizo así como decimos en México, bajo de agua, ¿verdad? ¿Cierto? A escondidas. A escondidas. Entonces, es cuando le llega la advertencia de parte de Dios por medio del profeta Natán, donde él va y le dice en el verso 14 del capítulo 12, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo no iba a vivir. Había una sentencia de muerte para el producto, la consecuencia del pecado. Y esto, hermanos, ha ocasionado, como dijimos anteriormente, que muchas personas, incluso hasta el día de hoy, blasfemen o hagan sarcasmos, especialmente de parte de los incrédulos, a que se burlen del hecho de que si David haya sido llamado un hombre según el corazón de Jehová. Si un hombre que es según el corazón de Jehová se atreve a hacer este tipo de pecados o cometer ese tipo de pecados, imagínese alguien que apenas estaría empezando a conocer a Dios. Entonces, pareciera de que Dios está haciendo aceptación del pecado y eso ha ocasionado las burlas. Pero lo que debemos de comprender es de que cuando Dios ve el corazón de la persona, de un corazón arrepentido, de un corazón que está dispuesto a continuar a pesar de las caídas, a continuar a pesar de sus errores, y errores que podríamos decir que son errores mortales, que lo pueden llevar incluso hasta la muerte, y no solo la muerte del cuerpo, sino muerte espiritual. Sin embargo, podemos mirar, nosotros como cristianos, podemos mirar que Dios está examinando el corazón de David. Los incrédulos no podrán mirar eso, porque para mirar lo que Dios hace con David, se necesita estar vivo, y los incrédulos están muertos. No pueden ver lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona. Entonces, cuando Dios manda entonces al profeta Natán para que lo exhorte, David reacciona. Y siendo David un hombre según el corazón de Jehová, eso significa, no quiere decir que era sin falta, sino significa que era un hombre en cuyo corazón siempre había un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios y de buscar su justicia.
Y esto es en contraste con lo que hacía Saúl, quien siempre estaba haciendo su propia voluntad. Entonces, David cometió uno de los pecados más viles. Sin embargo, con una verdadera comprensión de la justicia de Jehová y de su propia culpa, se arrepintió, como dice el autor del libro que estamos estudiando, ¿va? En saco y ceniza. En saco y en ceniza. O sea, verdaderamente un arrepentimiento puro. Entonces hay muchas lecciones importantes que podemos aprender del pecado de David. Podemos aprender de ellas. Entonces entre ellas vamos a ver 5. Primero, debemos de saber que por más fuerte y espiritual que sea un hombre, si quita los ojos de Dios, está propuesto ¿a qué? A caer. Segundo, el relato presenta en términos claros el pecado del héroe más grande de Israel, sin procurar disculparlo. Eso es una gran prueba del origen divino de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no está tapando los pecados de los hombres, sino que está mostrándolos. No está hablando solamente la Biblia no habla solamente de santidad, la Biblia habla también de pecado. Entonces lo natural, humanamente hablando, hubiera sido poner un velo sobre ese suceso desagradable, lo que sucedió con David. Entonces, en 2 Samuel 12:12, Natán le dice a David de parte de Dios: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Consecuencias? Pecado tiene consecuencias. Y eso es lo que tenemos, el tema no es la salvación, ¿verdad? Obviamente, pero tenemos que aprender acerca de los tipos de eventos que van a suceder cuando nosotros pecamos. ¿Amén? Van a suceder eventos y depende cada evento Dios nos va a sujetar o también nos va a someter dentro de lo que nosotros hayamos hecho. Porque muchas veces pensamos de que al cometer un pecado ya no nos podemos levantar, y nosotros hemos encontrado personas así. ¿Tú crees que Dios me ame todavía después de lo que he cometido, del pecado que cometí? ¿Tú crees que yo pueda todavía ver a Dios? A veces cometemos pecados y no podemos ver ni siquiera a la persona con quien o contra quien cometimos el pecado, y mucho menos vamos a querer ver a Dios. Y muchas personas se debilitan y terminan en las calles, en las drogas, o terminan en el alcohol. Entonces, cuando hay una convicción en el corazón del cristiano y conoce la justicia de Dios, conoce la misericordia de Dios, conoce el amor de Dios, y tiene alto nivel de fe de que Dios, a pesar de su pecado, le puede perdonar, se va a someter a Dios en lugar de esconderse como hizo Adán y Eva. ¿Dónde estás? En lugar de esconderse. Entonces, tercero, la gracia de Dios puede perdonar el más negro de los pecados si hay verdadero arrepentimiento. Si hay verdadero arrepentimiento. Y recuerden que parte del arrepentimiento es ¿qué? Confesar los pecados. Confesar los pecados. Confesar los pecados es reconocer y pedir ayuda a Dios, pedir ayuda al Espíritu Santo a que nos ayude a no cometer más pecados. Porque nosotros tenemos y vivimos dentro de una naturaleza pecaminosa, la cual nos induce a pecar todo el tiempo. Y aunque no querramos, caemos muchas veces en pecado de diferente índole.
aunque no querramos. Entonces debemos de tener entonces la delicadeza y ser humildes y venir delante de Dios y pedir perdón, confesando nuestros pecados. El arrepentimiento, recordemos que no es solamente ¿qué? Remordimiento, llorar. El arrepentimiento es cambiar. Eso significa la palabra, cambiar. Ya no hacerlo más. Vete y no peques más. Y está lo difícil, ¿no? Dice Samuel, segundo Samuel, dice capítulo 12, 13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha emitido tu pecado, no morirás. No morirás, pero fíjense bien en esto, hay perdón, pero de las consecuencias no se salva. Y ahí está donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros pecamos, porque nosotros podemos cometer pecado, confesarlo a Dios y Él nos perdona. No vamos a morir espiritualmente, pero incluso podría llevarnos a la muerte del cuerpo, ese pecado. Incluso podríamos vivir enfermos hasta el fin de nuestros días por ese pecado. Si consideramos lo que es pecado, nos vamos a dar cuenta de que hay consecuencias grandes. Y esto de las consecuencias del pecado, óigalo bien, no tiene nada que ver con que no haya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando hablamos de condenación, estamos hablando de morir completamente espiritualmente. Pero consecuencias hay del pecado. La consecuencia no se puede salvar aunque Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Número 4. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces hay consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado de David están acá. Aquí en el punto número 4. El niño de la unión pecaminosa de David, ¿qué pasó con él? Murió. ¿Qué pasó después? Sus 2 hijos lo siguieron en adulterio y uno cometió asesinato. En estos datos, recuerden que pueden levantar la mano, estamos en una clase. Pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta o desea agregar algo sobre el mismo punto. Recuerde, vamos a recalcar un poquito sobre lo del pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, y hay arrepentimiento puro, ¿qué es lo que evitamos en la muerte? Dice en Hebreos que después de la muerte nos espera el juicio, ¿cierto? Pero los que han confesado sus pecados ¿serían juzgados nuevamente? Definitivamente no hay juicio. Entonces debemos de prevenir ese juicio confesando nuestros pecados. Es la importancia de confesar pecados. Es la importancia. Para que no seamos juzgados. Y aunque no es la clase de la confesión de pecados, me vi la necesidad de mencionarlo. Número 5, Dios no pasará por alto ni perdonará ni por un instante el pecado cometido por sus hijos más amados, los que son conforme al corazón de Jehová. Eso es de pensar bastante. No fue mucho tiempo después de ese incidente que David comenzó a cegar, o sea, a cosechar lo que había sembrado. En el capítulo 12 ahí encontramos su hijo Amón, que cometió un acto de inmoralidad que condujo a que Absalón lo asesinara. Ustedes primero lo han leído, ¿verdad? Y en el capítulo 13 encontramos en el versículo 1 de 2 Samuel, donde dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y por eso
tuvo problemas con Absalón. Por eso tuvo problemas. Ustedes saben el resto de la historia. David amaba a su hijo Absalón, pero su hijo Absalón ¿era qué? Era un asesino ahora. Y según la Biblia era uno de los hijos más hermosos de David, pero era un asesino. Había mandado a matar a su medio hermano, ¿cierto? Entonces, David amaba a su hijo Absalón, pero el temor de la opinión pública, el qué dirán, lo hacía vacilar en llamarlo del destierro a que fue sentenciado. Y es porque después de que Absalón cometió este crimen, huyó y se fue a Gesur. Eso está en el versículo 38 del capítulo 13. Y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y en el verso 39 dice que David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Sabiendo la lucha que había en el corazón del rey, el general del ejército, Joab, luchó entre el efecto y el deber y recurrió a una estrategia, a la estratagema, a un plan descrita en él. Y en el capítulo 14, Joab, ahí dice que Joab era hijo de Sarbia, hermana del rey David, o sea que era sobrino, ¿verdad? Y en Primera Crónicas dice, en el capítulo 2, versículo 13 al 17, dice: por tanto era sobrino de David. Los hermanos de Joab eran 2 de los valientes guerreros de David, Abisai y Asael. Y el capítulo 14 del libro segundo de Samuel, donde estamos en esta clase, versículo 1 dice: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba para Absalón, o sea, estaba triste, deseaba verlo. Verso 2 dice que envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. Y si ustedes leyeron todo el relato que trajo la mujer aparentando una situación, y vamos a leer una parte donde esta mujer sabia, en una plática habilidosa, o sea, bastante hábil, obtuvo una promesa del rey consistiendo en que el hijo de ella, quien supuestamente había asesinado a su hermano, sería perdonado. Entonces ella insinuó que al perdonar, el rey insinuó la mujer que si el rey pedía perdón o perdonaba al hijo de esta mujer que había matado a su otro hijo, y que la gente que le estaba persiguiendo debería de retenerse por orden del rey, entonces también David no debería de hacer caso a lo que estaba pasando en su corazón acerca de Absalón, que no le importara lo que la gente decía. ¿Y qué hizo David? Dice: entonces ella insinuó que al perdonar a Absalón, él no estaría haciendo más de lo que había hecho por ella, y por lo tanto no se le podría acusar de parcialidad. Entonces esta treta tuvo éxito. Sin embargo, los acontecimientos subsiguientes demostraron que David se había equivocado al perdonar a Absalón, pues este se rebeló contra él. Y esto fue aproximadamente 6 años después. 6 años después, desde el asesinato de Amón, pasaron como 6 años. Entonces, cuando Absalón se rebeló contra David, quiso sublevarlo, quiso matar a su papá, quiso matarlo, y entonces David salió huyendo, salió corriendo. Y está en el capítulo 15 esta historia, la pronta decisión de David de salir de Jerusalén y colocarse al otro lado. Diga, hermano, pastor va a hablar. Gloria a Dios. Diga, pastor. Está súper interesante, y
y que siendo un líder tremendo para la nación, porque sacó a Israel de la pobreza, ¿verdad? Que lo había dejado Saúl. Era un líder bueno para la nación. Sí, sí, el micrófono aquí va. Ahí va. Sí. Vamos a esperar. Amén. Si no, no van a oír los que están en línea. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Es que siendo David el guerrero que era y como al principio de su reinado se ve ahí en Primera de Samuel cómo él consultaba con Dios. Sí. Él oraba con Dios y le decía: Señor, ¿debo ir a la guerra con los filisteos o no? El Señor decía no, no iba. El Señor decía sí, iba. Entonces se ve que David tiene un alejamiento de la oración y de estar en comunión. Amén. En comunión con Dios. Precisamente en el capítulo 19 no hay dato de que él se comunicara con Dios. Ya no ora, ya no comunica, ya hace tal vez su vejez, cansado, y eso hoy en día pasa a la iglesia. Amén. Eso no ha cambiado. Tal vez esto pasó 4,000 años atrás, o menos, pero así es. Pero hoy en día tenemos que tener cuidado con descuidar nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo que le dedicamos al Señor, porque nos podemos enfriar. Así es. Entonces sería que de todo lo que planeamos hacer en nuestras decisiones debería estar Dios en nuestros planes, siempre. Gracias, pastor. Entonces en el capítulo 15, la pronta decisión de David de salir de Jerusalén, huyendo de Absalón, y colocarse al otro lado del Jordán, fue el acto de un soldado diestro, dice acá, así dice ahí en el libro. Y en el versículo 16 del capítulo 15 dice que el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y esto está en conexión con la huida de David. Podemos encontrar cómo él oró al Señor, y lo podemos encontrar en el Salmo capítulo 3. Ahí podemos encontrar lo que él ahí clamó a Dios, donde incluso el título del Salmo dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Y luego está la palabra Selah para meditar en lo que se está leyendo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y lo dejamos para que usted lo lea en la casa. Tiene 8 versículos solamente el Salmo, ahí está la oración. Entonces debemos de notar también que sí es importante clamar a Dios, sí es importante clamar a Dios. En el capítulo 16 encontramos la paciencia que tuvo y humildad que tuvo David contra el insulto de Simei. Si ustedes lo leyeron, se dan cuenta de que cuando él iba escuchando aparecieron aquellos, así como en la iglesia, aquellos hermanos que cuando al hermano le va mal, ¿qué le dicen? O cuando se enferma, ¿qué le dicen? Que estás en pecado, es tu culpa, por tu culpa, debías de portarte bien, por eso te va mal. Y vienen los peores y dicen: saber qué maldición tienes. Sí, así pasa eso en la iglesia muchas veces, o dentro de nuestra propia casa, nuestra propia familia. Entonces venía maldiciendo al rey,
iba maldiciendo al rey, haciendo gran escándalo. Si usted quiere leerlo, está en el capítulo 16, de versículo 5 al 12. Y vemos que a Abisai le dice: ¿por qué maldice este perro? Así dice Reina Valera: este perro muerto a mi señor el rey, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Hay personas que se van a molestar. Y David respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Miren, esto es importante. Muchas personas, y me las he encontrado, y debemos de actuar obviamente muchas veces con sabiduría, de que cuando las personas caen en pecado, caen en alguna enfermedad, caen en un accidente, les pasa algo malo, siempre incurren a que es Satanás el que les está ocasionando ese problema. No se olviden de esto. Yo, Jehová, soy el que doy la vida, yo soy el que doy la muerte, yo soy el que doy la salud, yo soy el que doy la enfermedad. Él es el que ama, pero también castiga. Es Dios todo, es Dios todo. ¿Qué dicen Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? Del Dios vivo. Si te va mal, no le eches la culpa a alguien más. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios, que Él va a tener misericordia de nosotros, porque eso quiere decir que estamos en las manos de Dios, aún estemos así que sufriendo. Si nos va bien, es porque estamos en las manos de Dios, y es por Dios y a Él sea la gloria que nos va bien. Pero si nos va mal, gracias Señor, porque yo sé que aún así tú estás dentro o en mis aflicciones. Tú estás en todo conmigo. Así que no le eches la culpa ni a diestra ni a siniestra, ni a nadie, ni a ninguno angelical, ni a seres humanos. Y también encontramos en el capítulo 16 cómo Ahitofel aconseja a Absalón a cometer un acto que eliminaría toda esperanza de reconciliación con su padre y obligaría a todos en Israel a manifestar su parecer. También en 2 Samuel 12:12, donde encontramos, leamos el 21 al 23, dice: y Ahitofel, capítulo 16 dice: y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a tus concubinas de tu padre. No lo vamos a leer todo, pero le dio un consejo tremendo para que Absalón tuviera el rechazo completo o grande de su padre, y ahí es donde se cumple lo que le dijo el profeta Natán: tú lo hiciste a escondidas, pero Dios lo hará, pero yo lo haré ante el público. Dice el verso 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué pasó? Absalón se metió con las mujeres eran las concubinas de su padre. Recuerden que las concubinas eran en ese tiempo se reemplazaban muchas veces a la esposa verdadera. No eran esposas verdaderas, pero muchas veces las reemplazaban. Y el capítulo 17 está hablando de que Ahitofel era amigo de Absalón, y le estaba dando consejos para que matara a David. Sin embargo, David envía un espía para allá con Absalón, a Husai, y para que fuera a turbar los pensamientos o los planes de Absalón. Y entonces, ¿qué pasó con Ahitofel? Cuando vio que no se recibió su consejo, fue y se mató, se ahorcó. Y así fue como se turbaron los planes de Absalón. Entonces, en el capítulo 18 encontramos
cómo sucedió la muerte de Absalón, donde surgieron varios eventos en ese capítulo, donde se narra que los soldados de Joab dieron muerte a Absalón y recuerden que eso entristeció mucho a David. En el capítulo 19 encontramos la represión insolente de Joab hacia David, que demuestra que no lo amaba. En su corazón, y se miraba que su corazón era rebelde. A veces tenemos personas a nuestro alrededor que podemos pensar que podemos confiar en ellos o ellas. Sin embargo, hay algo siempre en lo más profundo de sus corazones que, aunque a pesar de su fidelidad de esa persona, salta como la liebre. Y es lo que vemos con Joab acá. Amén. Entonces, el haber asesinado a Absalón, recuerden que Joab envió a sus soldados para que matara a Absalón, había hecho que David se pusiera completamente en contra de Joab. En el capítulo 13 del libro de Primero de Reyes, capítulo 2, versículos, podemos leer el capítulo 19, versículo 13, tengo las dos notas. Vamos a leer 2 Samuel 19, 13, no traigo aquí Reyes. Tengo la cita, pero también está ahí ese dato, primer libro de Reyes, capítulo 2, 5, pero vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 19, 13, donde dice: asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre. ¿En lugar de quién? De Joab. En lugar de Joab. David estaba enojado. Entonces, este capítulo 19, como un espejo, refleja algunos y varios hechos tristes. Tal parece que David había olvidado el uso y el significado de la oración, lo que el pastor decía hace un momento, de que en medio del movimiento incesante de este capítulo no se menciona ni una sola vez que David consultara al Señor en sus planes. El resultado de falta de oración en los planes fue que permitió que el afecto egoísta y excesivo para su hijo rebelde apagara el efecto que debería de haber mostrado para sus valientes y fieles soldados. David perdonó a Simei, ¿se acuerda cuando le estaban insultando? Jurándole por Jehová un juramento que no debió haber hecho cuando David lo debió haber juzgado, cuando lo estuvo maldiciendo. También en esta historia miramos que David condenó a Mefiboset cuando debió haberle hecho justicia. ¿Se acuerdan qué pasó acá? Que Siba había ido a recibir a David, ya que había muerto Absalón, ya David ya venía y salió la tribu de Judá a recibirlo y Mefiboset quería ir y le dio órdenes a Siba para que le arreglara el asno para ir, porque recuerden que Mefiboset no podía caminar, pero no lo hizo. Se llevó a toda su familia y dijo: voy a ir a recibir al rey. Y cuando llegó allá, le habló mal de Mefiboset. Y cuando ya regresa David a Jerusalén, se encuentra con Mefiboset y le dice: ¿por qué no fuiste tú? Y le dice: pues esto y esto y esto pasó. Entonces, pero antes, cuando David estaba hablando con Siba, le dijo: si Mefiboset no vino a verme, todas las tierras que tiene Mefiboset te las vamos a dar a ti. Y cuando llega a Jerusalén, Mefiboset le dice lo que realmente pasó. No quebró su palabra con Siba, sino lo que hizo fue decirle a Mefiboset: la mitad de tierras va a ser para ti y la mitad para Siba. No le hizo justicia. Debió haber castigado a Siba, pero no lo hizo. Lo desterró.
Le dio lo recompensó. No, pero después le dijo que por haberle hecho daño a Mefiboset, que le entregaba todo. Ya fue después, ajá. ¿verdad? Fue después, sí. Pero antes lo había recompensado cuando lo debió de haber castigado. Y se apresuró a ir a Jerusalén sin dar tiempo a los jefes y soldados de las tribus del norte que asistieran a la restauración, ocasionando de esa manera el derramamiento de sangre y la miseria que siguió en el capítulo 20. Entonces, debemos de aprender en esto de que los grandes de fe pueden caer, y si caen los grandes, hombres de poca fe, ¿cómo vamos a caer nosotros? Entonces, por eso necesitamos al Señor. Amén, necesitamos al Señor. Vamos a hacer algunas preguntas acá, tenemos unos 5 minutos, ¿verdad? A ver, el hermano, yo tengo aquí el control, vamos a ver si lo podemos usar. Número 1, son 6 preguntas. ¿Cuál tribu debió haber sido la primera en darle la bienvenida a David a su regreso? Si ustedes leyeron la historia. La tribu de Judá. La tribu de Judá. Luego, ¿por qué? Porque ellos eran sus parientes, y ellos eran los que iban a hacer que el rey volviera. Amén. Eso está en el capítulo 19, verso 12. Vosotros sois mis hermanos. Y también está en el versículo 42 la respuesta, donde dice: y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Entonces, la otra pregunta es: ¿llegará? Yo creo que no se mira ahí. ¿Llegará el tiempo en que Israel y Judá darán la bienvenida al hijo de David? ¿Será que llegará? En Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora, o se hace duelo por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige de duelo por un hijo primogénito. Amén. Recordemos de que estos eventos ocasionaron la división de Israel, la división entre Judá, Benjamín y las demás tribus de Israel. Desde ahí empiezan los problemas y se corrobora todo eso después de la muerte de Salomón. ¿Quién produjo a David de regreso a la ciudad? ¿Quién condujo? No produjo. ¿Quién condujo a David de regreso a la ciudad? Está en 2 Samuel 19:40. Todo el pueblo de Judá. También está en el capítulo 20, verso 2, donde dice: los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y recuerden de que David iba rodeado de sus grandes algunos, los valientes, dice una parte, y otras dicen mercenarios, eran de los grandes. ¿Cuál fue el resultado de la preferencia de David hacia la tribu de Judá? ¿Ocasionó qué? Lo que acabo de decir. Que atravesaran que pasaran el Jordán, el rey y su familia y todos los siervos de David con él. Sí, esos son los que cuando fueron conducidos, pero ¿qué ocasionó que David prefiriera a la tribu de Judá y no a todas las tribus de Israel? Celo y división. Celo y división. Celo y división. Y esto lo podemos ver ahí en el verso 41. Y
y el verso 42, 43 del capítulo 19. Ahí podemos encontrar la respuesta. Falta tiempo, no lo vamos a leer. ¿De qué fue el principio entonces? ¿De qué fue el principio esta división entre Judá e Israel? ¿De qué fue? Lo que el pastor dijo. El pueblo de Israel tuvo celos. Y eso lo podemos también encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 16 al 24. Ahí podemos ver la respuesta. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había escuchado, no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¿Se acuerdan de que por esto causó que Seba se llevara a todo el pueblo de Israel? Y por poco hay guerra. Por poco hay guerra. Y esta historia está bastante interesante. ¿Y qué otro crimen? Y esta es la última pregunta. ¿Qué otro crimen agregó Joab a su vida en ese tiempo? Mano Mario tiene respuesta. Que él mató al general Abner. ¿A quién? ¿Cómo se llama el general? Abner. ¿Abner? Sí, después de que mató el soldado Urias, y él mató. Perdón, me equivoqué, ¿verdad? El otro pecado que realizó, él creo que hizo un censo de todo Israel, ¿no? Sí, pero la respuesta está en aquí en el capítulo 20, del versículo 17 al 22. Que mandó a que lo coronaran rey, excepto Sí. la tribu de Judá. No, la pregunta es: ¿qué otro crimen agregó Joab a su vida en ese tiempo? Si leyeron el capítulo 20, 19 y 20. Mató al general Saúl, al que había elegido. Amén. No, eso fue de él, porque él iba persiguiendo al pueblo de Israel, pero salió una mujer sabia y le dijo: ¿por qué los persigues a todos cuando solo un hombre es el que tú buscas? Y él dijo: no, está bien, entréguenme a ese hombre. Y la mujer le dijo: bueno, lo vamos a entregar, le vamos a cortar la cabeza y te la vamos a aventar por encima del muro, porque ellos estaban tratando de romper las vallas. Y entonces aventaron la cabeza de este general por el muro y Joab se retiró. Amén. Entonces, le damos gloria al Señor. Si no tienen ninguna pregunta. Bastante se habló. Gloria al Señor. Una pregunta. Cuando estaba leyendo su rey en amarillo, en el capítulo 21, ¿verdad? Ahí empieza la clase la otra semana. La otra semana empieza ahí, ¿verdad? Sí. El capítulo 21, entonces lo dejamos para la otra semana. Para la otra semana, sí. Amén. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Si no hay ninguna pregunta, esperamos del Señor que hayamos aprendido algo o mucho de esta historia. La clase, no, como dije al principio, no se trata solo de historia, sino se trata de qué podemos aprender de ello. Porque si nomás lo leemos, lo podemos leer todos en casa y todo seguro que lo vamos a entender todos, pero ¿qué podemos aprender? Debemos aprender, entonces, de último, ¿qué podemos decir de ello? Que Dios es ¿qué? Misericordioso, es compasivo, que a pesar de que te pase lo que le pasó a David, lo traicionaron, le mintieron, lo engañaron, pero esas fueron consecuencias por el pecado que él cometió. Aún así, la misericordia de Dios se vio en la vida de David. Amén. Recuerden que de ahí vino Mesías. Dios es grande.
Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta tarde. Te ruego, Padre, que bendigas esta palabra, Señor, que ha llegado, Señor, a nuestra vida, que ha llegado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y a ti sea toda la gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Señor, que esta palabra, Padre Santo, quede en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, de nuestro corazón, en nuestra vida, porque todos necesitamos de tu palabra, Señor, para poder, Señor, seguir adelante por este camino, por estas veredas, Señor, donde van a haber caídas, pero en el nombre de Jesús nos vamos a estar levantando, Padre Santo, porque sabemos que tu presencia nos acompaña en un camino de abrojos, pero también nos acompaña en buenas veredas y en buenos caminos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Tiempo para usted. Amén.